Hola, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. A nombre del proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Textos sobre Educación y Pedagogía, les damos la más cordial bienvenida a una conversación en línea sobre los textos. Bueno, es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, tenemos un invitado al cual le agradezco muchísimo. En un momentito más nos lo presentarán. Le quiero ceder la palabra a Israel Rivas, quien es el coordinador académico de esta actividad, para que nos cuente un poquito y nos presente a quienes el día de hoy nos acompañan. Adelante, Isra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos están siguiendo hoy en la transmisión en vivo. Como recordarán, esta actividad, que es los textos pedagógicos, conversaciones en línea, tiene como objetivo conocer las distintas miradas y perspectivas en torno a los procesos de producción, difusión o investigación de textos que se realizan los profesionales, bueno, más bien que realizan los profesionales de la pedagogía, las ciencias de la educación y otros especialistas pues en el ámbito. Y en ese sentido pues siempre es como diverso, ¿no? La aproximación que vamos a tener y que hemos tenido en cada una de las sesiones. Entonces, bueno, el día de hoy estamos muy felices porque nos acompaña el doctor Nicolás Arata y el doctor Pollux García, quien se va a encargar el día de hoy de moderar pues la sesión. Entonces, le cedo la palabra al doctor Pollux. Muy buenas tardes. Nos da un enorme placer, un enorme gusto tener este conversatorio. Estamos de manteles largos en el seminario y nos da muchísimo gusto contar con una de las voces más críticas del continente, de la historia de la educación y de las experiencias editoriales que siempre son tan necesarias para retomar cuando se habla de potenciar el pensamiento pedagógico latinoamericano. Y estamos pues muy emocionados por este maravilloso evento. Así que quisiéramos que estamos a través de Facebook Live, estaremos al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas y vaya, vamos a comenzar sin mayor preámbulo. Doctor Nicolás Arata, le cedemos a usted la palabra y estaremos al pendiente también de todo lo que suceda respecto a nuestro bellísimo evento del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Pollux, por esta presentación. Muchísimas gracias a Itzel también y a Israel por esta iniciativa. Comentábamos hace un momento lo que, bueno, en primer lugar, lo que representa la UNAM como universidad, como la gran universidad pública del continente. Permítanme decirlo, digamos, desde el sur, desde donde les hablo ahora, lo que la UNAM significa en términos de producción académica, de espacio de enseñanza, pero también de un gran lugar simbólico, ¿no? que es la universidad pública en nuestro continente. Y digo todo esto para expresar el enorme honor que me representa poder estar compartiendo hoy este espacio con ustedes. Así que bueno, el honrado soy yo por esta invitación. Y bueno, les contaba también que hace algunos años tuve la dicha y la posibilidad de dar cursos en la UNAM y bueno, también la saudade, dirían los brasileños, que produce no poder estar ahora allí, pero bueno, tenemos estas formas, tenemos estos medios y hay que aprovecharlos para mantener vivo el diálogo, el intercambio. Un diálogo, un intercambio que en el día de hoy va a versar sobre libros y en particular sobre libros de historia de la educación, que es un poco a lo que yo me he dedicado. A tratar de hacer algún humilde aporte en el sentido de alguna contribución al campo de la historia y la educación argentina y latinoamericana, pero también y sobre todo a poder analizar esos materiales y lo que esos libros representan para nosotros en diferentes planos, en los planos de la enseñanza, en los planos de la investigación y en los planos de la tan
importante como a veces olvidada o relegada divulgación del conocimiento en materia educativa. Entonces, también, quizás sin mucho preámbulo, lo que quisiera es compartir ahora una presentación que preparé y sobre ella, bueno, hacer una exposición. No estoy seguro de cuánto tiempo tenga para ello, ustedes me lo dirán y en función de eso yo me ajusto. Ahí se ve la presentación. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, muy bien. Textos clásicos sobre educación y pedagogía, ¿no? El título del espacio al que me convidaron, y quizás para ir sin mucho preámbulo también al eje de la cuestión, ¿no? La pregunta, cuando uno analiza cuerpos textuales, cuando analiza bibliografía, cuando va a los estados del arte, a componer estados del arte, a veces no está tan centrada en la pregunta sobre cómo se escribe o cómo escribimos historia de la educación, sino a qué es lo que se ha, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha producido, por dónde van las reflexiones. Bueno, yo creo que es importante, en un seminario que reflexiona sobre la cuestión del texto y de su vínculo con la pedagogía, preguntarse cómo escribimos historia de la educación. No es que sea una pregunta original ni novedosa, es concretamente la pregunta que nos pone en el registro de la reflexión historiográfica sobre las formas de producir conocimiento, ¿no? Las formas a través de las cuales enmarcamos nuestras reflexiones, encauzamos nuestras ideas y tratamos de plasmarlas en la página. La pregunta sobre cómo escribimos historia de la educación en América Latina se enmarca en una serie de cuestiones. Yo identifico 4 por lo menos, y que están aquí enumeradas. Seguramente podrían ser otras o podrían ser más, pero a los fines de esta presentación creo que estas 4 podrían por lo menos servirnos de orientación. La primera tiene que ver con la consolidación del campo de estudios en historia de la educación, ¿no? Esa consolidación se puede explicar de muchas maneras, pero hay 2 o 3 datos que son muy objetivos, ¿no? Hoy, en la gran mayoría de nuestros países, existen sociedades científicas nacionales que nuclean a investigadores e investigadoras, ¿no? Que dedican, ¿no? Su tiempo, que profesionalmente y académicamente se inscriben en el campo de la historia de la educación y concretamente en el estudio, ¿no? de los pasados educativos o de las historias educativas en sus diferentes expresiones. Existen sociedades de historia de la educación, y así como existen sociedades, bueno, en México la SOMHAI, ¿no? La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, en la Argentina la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, y así sucesivamente, ¿no? Que también tienen, por un lado, sus propias jornadas nacionales, jornadas que se desarrollan con una regularidad, y también tienen cuentan con eventos internacionales. Quizás el más importante es el Congreso Iberoamericano, el CIELA, ¿no? Y el Luso Brasileiro, de Historia de la Educación, ¿no? Junto con otros eventos, por supuesto, internacionales que le terminan de dar al campo por lo menos una presencia, ¿no? Académica, institucional muy claramente delimitada. Es decir, dan cuenta de estos eventos y estas sociedades dan cuenta de la existencia de una comunidad, ¿no? Intelectual que se nuclea en torno a la historia de la educación. Junto con esto, ¿no? Están la presencia de oferta de espacios de formación, de seminarios, de cursos de grado, de posgrado, la presencia de la materia, historia de la educación en las carreras de pedagogía, de ciencias de la educación, etc. Y finalmente la edición de revistas y de publicaciones especializadas o de difusión, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Quizás la revista internacional más importante es la Pedagógica Histórica,
y las nacionales son por lo general las revistas que están asociadas a las sociedades científicas nacionales a las que hacíamos referencia. Este conjunto de elementos dan cuenta, decía, de la vitalidad del campo de la historia y la educación y de la producción escrita que está asociada a este campo. Ya hice referencia a las sociedades científicas en Latinoamérica. Hay que decir también que muchas de ellas tienen estrechos vínculos y una voluntad de trabajo colaborativo, cooperativo, de manera muy cotidiana, muy constante, y eso también da cuenta del trabajo, digamos, articulado o en sintonía, ¿no?, de la comunidad de historiadores e historiadoras de la educación en el continente. No son sociedades científicas que están aisladas uno respecto de las otras, sino que hay numerosos vasos comunicantes, puntos de articulación, colegas de una sociedad que publican en la revista de los otros y viceversa, colaboraciones, arbitrajes, en fin, toda una densa red de trabajo colaborativo que da también cuenta de esta vitalidad. Vitalidad que se expresa, que se pone de manifiesto en las revistas de las sociedades científicas. Aquí hay algunas que pueden verse, sin lugar a dudas podría esta serie complementarse con otras. Y de aquí, de este primer aspecto o recorte del campo, quisiera pasar a otro, ¿no?, que tiene que ver con las dimensiones que involucran la práctica de hacer historia de la educación. Y aquí recupero algo que dije al comienzo, y que es que quienes hacemos historia de la educación, en mayor o en menor medida, estamos preocupados, por supuesto, por la investigación, tema que nos convoca, pero a la hora de producir textos, a la hora de escribir, a la hora de poner en la página nuestras ideas, también creo, algunas estamos preocupados por cómo eso puede transformarse en una herramienta, en un instrumento de enseñanza, y cómo eso puede también transformarse en un instrumento, en una herramienta para la difusión. Esto creo también tiene que ver con el modo en que entendemos la historia de la educación, no solamente como un campo académico, científico, de producción, ¿no?, de una producción de conocimiento riguroso que sigue determinadas reglas, etcétera, sino también con la posibilidad, está asociado a la posibilidad de pensar a la historia de la educación o a las historias de la educación como discursos que pueden y que circulan en espacios mucho más amplios que los de la academia, que los ámbitos académicos. Estoy haciendo una clara alusión a que la historia de la educación es hoy una herramienta fundamental para poder realizar ejercicios de memoria escolares, trabajo con archivos escolares, reconstrucción de historias y una larga lista de posibilidades que por suerte se multiplican. Y también la historia de la educación tiene, como ha tenido en un determinado momento de su historia o de su producción historiográfica, una finalidad muy intrínsecamente ligada con la docencia, ¿no? Escribimos historia de la educación también como un recurso para que quienes están formando, no solo en el campo de la pedagogía o de la ciencia de la educación, sino, por ejemplo, en los ámbitos o en los diferentes niveles de la docencia, puedan, a través de la reflexión que puede ofrecer la historia de la educación, pensar en una perspectiva histórica o pensar históricamente las prácticas pedagógicas, pensar históricamente, ¿no?, la escuela, pensar históricamente determinadas situaciones de enseñanza y un largo etcétera, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones me parece importante resaltarlas de una manera articulada y no escindida, de una manera equilibrada y no una más importante que la otra, porque creo que las tres hacen al trabajo de la producción o de la historiadora de la educación. La
cuestión de las dimensiones, por ejemplo, vinculadas con la enseñanza, con la divulgación, se pueden ver, por ejemplo, plasmadas en esta serie de libros. El primero es un libro editado en México por dos grandes maestras, ¿no? de la historia de la educación, Elsie Rockwell y Eugenia Roldán, personas queridísimas y que han hecho grandísimos aportes al campo de la historia y la educación, ¿no? En este libro, Nuestros Pasos por la Escuela, es un aporte, una reflexión pensando en un público mucho más amplio, ¿no? Que los especialistas en el campo o que los pedagogos y las pedagogas, y sin embargo es una producción que está muy pensada y muy trabajada desde las nociones y desde los conceptos y de las perspectivas de la historia y la educación, ¿no? La escuela no fue siempre así. Un trabajo de Pablo Pinó es una suerte de historieta, ¿no? Que ilustra situaciones escolares a lo largo de la historia de la humanidad de una manera, diría, apelando, digamos, eso, a imágenes, a ilustraciones, ¿no? Que tratan de alguna manera, por momentos, incluso apelando al humor, eso quería decir, apelando al humor, ¿no? Dar cuenta de la historia del dispositivo escolar para un público amplio. Y el último ejemplo, que es una producción del año 2010 de la colección del Bicentenario, era una valija, ¿no? Que se llamaba Historia Hoy, ¿no? Producida en Colombia, y que tenía entre los libros que componían esa valija que se distribuía en las escuelas, ¿no? Un material dedicado pura y exclusivamente a la historia de la educación, recuperando documentos de la historia de la educación de Colombia, ¿no? Entonces, 3 ejemplos que dan cuenta de cómo la historia de la educación y de los libros que se producen en el marco, de los textos que se producen en el marco de la historia de la educación o producidos por historiadores de la educación, no solamente van a engrosar la siempre necesaria biblioteca académica, es decir, sino que también pueden tener otros circuitos, otros públicos, otros objetivos, ¿no? Y que son, por cierto, muy importantes y necesarios. En esa serie yo quería también tratar de ubicar un poco la génesis o la genealogía de la historia de la educación y poder situarla, ¿no? en el caso concreto de un conjunto, situarla en el caso concreto decía de un conjunto de libros vinculados con la historia de la educación argentina, que es la historia que yo más conozco por obvias razones y que creo que puede servir para pensar, bueno, los roles y las funciones que han cubierto en diferentes momentos los libros de texto, ¿no? Producidos en el marco de la historia de la educación. Para eso es importante decir que esta reflexión se produce en un contexto histórico específico que hace posible algunas preguntas, que hace posible algunos interrogantes y que también corre o no coloca en el centro de su interés otros, ¿no? Y eso es bueno mencionarlo porque da cuenta también de la relatividad de nuestros intereses, de nuestra capacidad de mirar algunos temas y también de ser conscientes de que hay muchos otros que quizás no estemos viendo, que seguramente no estemos viendo, pero que bien podrían ser objeto de interés. En ese sentido, lo que hay que decir es, en primer lugar, que, y como veremos de inmediato, la historia de la educación no siempre fue un asunto que le interesó a los académicos, a las académicas, ¿no? Sino que este interés es el resultado de un proceso de profesionalización del campo que pasó de estar situado en los funcionarios del Estado, ¿no? A los profesores, y de allí pasó a las universidades, ¿no? También
hay que decir que el campo de la historia de la educación atraviesa, en los últimos años, en las últimas décadas, un proceso de pluralización temática y conceptual, ¿no?, que da cuenta también del carácter intertextual que tiene este campo de estudios. Pluralización temática y conceptual en la medida en la que cada vez podemos notar que hay un interés más amplio por historizar diferentes temas, experiencias, sujetos, acontecimientos que van más allá del que diría es el objeto quizás más tradicional, el objeto más recurrido, ¿por qué no?, de la reflexión historiográfico-educativa, que es la escuela, ¿no? La escuela, sobre todo la escuela mirada desde las políticas educativas, la escuela mirada desde las leyes que organizaron y moldearon, ¿no?, la identidad de esa escuela, de la escuela moderna. Bueno, hoy hay un interés que se ha pluralizado, que se ha multiplicado, y se investigan numerosísimas líneas, o se abren y para la investigación numerosísimas líneas de trabajo. Y lo que quizás también hay que decir es que estas preguntas se pueden formular desde un contexto de fortalecimiento institucional y académico que tiene vaivenes, ¿no? Es decir, que como sucede en todos los países, tiene instituciones en donde el campo ha crecido mucho y se ha fortalecido y ha ganado plazas y ha ganado espacios de visibilización, y también de otros lugares en donde ese desarrollo no ha sido tan potente o todavía está como un área de vacancia. Voy a saltarme este esquema para hacer referencia a esta cuestión que quizás es diría casi un alto en la presentación, pero que para mí es muy importante, y cuando pensaba esta presentación decidí o me permití dejarla, ¿no?, que es casi una forma o una imagen que a mí me ayuda a recordar un poco cuál es por lo menos cuál es uno de los propósitos del hacer historia de la educación. Y esa es volver a esta cita y esta imagen, ¿no?, que evoca una idea de Walter Benjamin sobre la tarea o la práctica del historiador, ¿no?, como Benjamin decía, ¿no?, una tarea que solo puede llevar a cabo quien venció, quien dejó atrás el mito epistemológico que dice que hay eventos que merecen ser recuperados para la memoria de las sociedades y de los hombres, y eventos que simplemente hay que olvidar, hay que desechar, ¿no?, hay que liberar ahí al olvido, ¿no? Benjamin, por su lado, decía que el oficio del historiador se parece al del trapero, ¿no?, como está representado en esa imagen. No se sabe con qué dos pedazos de tela abandonada, desechada, puede comenzar a enhebrar y a narrar una historia, ¿no? En la cita textual, Benjamin decía: de todo lo que sucedió alguna vez, nada debe considerarse perdido para la historia, ¿no? Ese es el punto de partida del trabajo de historiar, ¿no? Dicho esto, ahora viene el ejemplo contrafáctico, que nos recuerda que cuando se hizo historia de la educación, mejor dicho, desde los orígenes o en sus orígenes, la historia de la educación era una historia contada desde el Estado y que fundamentalmente buscaba fortalecer, buscaba legitimar, ¿no?, los procesos estatales, los procesos de el monopolio de la educación pública, ¿no? Y esa historia de la educación, por supuesto, no podía no ser contada desde las propias y narrada y legitimada desde las propias entrañas del Estado. O sea, era el Estado produciendo la historia que necesitaba o que era funcional a sus propios intereses, como una forma
decía, de legitimación de esa escuela que el Estado buscaba imponer, que buscaba imponer. Quizás imponer no es el verbo, porque la verdad es que hubo también mucho convencimiento de parte de la población. Poner a disposición de la sociedad para alfabetizar masivamente a los y las futuros ciudadanos, ¿no? Ese relato educativo, ¿no? Lo dice en un texto muy interesante Pablo Pinó, de alguna manera contraponía el modelo de la escuela civilizada contra el modelo de la escuela bárbara, ¿no? La escuela civilizada era la escuela que estaba organizada legalmente, que formaba parte de un sistema educativo, que contaba con maestros y maestras que se habían formado para enseñar, que contaban con un edificio escolar adecuado para impartir las tareas de enseñanza y un largo etcétera, contra la escuela bárbara, que era la escuela de la colonia, la escuela del maestro sin método, la escuela que se levantaba en cualquier habitación húmeda, mal ventilada, peor iluminada, etcétera, en donde el método de enseñanza del maestro era la sangre, la letra con sangre entra, y un sinfín de caracterizaciones que hacían de esa escuela una escuela que había que desechar, que había que olvidar, que había que dejar en el pasado para poder incorporar esta. La historia de la educación era la que organizaba este relato, era la que presentaba la evolución de la escuela en estos términos, armaba esta suerte de frente a frente dialéctico entre la escuela del pasado y la escuela del presente, y por supuesto generaba un efecto de legitimación que hacía que los padres quisieran enviar a sus hijos a la escuela convencidos de que eso era lo mejor que les podía pasar. Esa fue sintéticamente la función, ¿no?, que la historia de la educación tuvo en sus orígenes. Y por supuesto, esa historia de la educación y esa historia de la escuela que se contaba estaba íntimamente ligada con la idea de la construcción de la identidad nacional, con la idea de la formación del ciudadano, con la idea de, ¿no?, ir construyendo esa identidad común, ¿no?, propia de los estados nacionales. Hay una serie de elementos que quizás por el tiempo y quizás para aprovechar un poquito más para los intercambios voy a pasar por alto, y voy a ir directamente a un repaso de una serie de textos, una serie de libros que han ido reflexionando, que han ido produciendo diferentes momentos, que se han ido produciendo en diferentes momentos de la historia de la educación argentina, quizás y precisamente porque este es un seminario sobre textos y pedagogía, y bueno, quizás sea interesante para quienes nos estén escuchando poder conocer algunos de estos materiales. Hay una primera serie de libros producidos o que remiten a la historia de la educación de la Argentina, que podríamos inscribir dentro de las que llamamos historias institucionales. Esas historias institucionales son, como decíamos, relatos que están organizados, narraciones que están que fueron realizadas por quienes estaban al frente de las instituciones que eran el objeto de esa narración histórica. El caso de Juan María Gutiérrez y las noticias históricas sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires es quizás el ejemplo más claro, ¿no? Juan María Gutiérrez era en ese momento el rector de la Universidad de Buenos Aires, tenía el acceso directo al archivo de la Universidad de Buenos Aires, universidad que está cumpliendo 200 años, dicho sea de paso, y que, preocupado por el destino de ese archivo y preocupado por lo que pudiera ser, digamos, una pérdida, ¿no?, de esos, del archivo y de los relatos que se podrían construir a partir de él, ¿no?, elabora una historia, escribe una historia de la enseñanza pública superior de porteña, de Buenos Aires, y va recuperando pequeños fragmentos de las fuentes, ¿no?, que va enhebrando una con otra para poder
dar cuenta de la historia de la Universidad de Buenos Aires y también de la educación, en un sentido más amplio, porteña, desde la Revolución de Mayo hasta 1868, es decir, de 1810 a 1868. Esta que vemos aquí es la etapa de una reedición de aquel libro, ¿no? Del original. La otra historia que es fundamental es la que está a nuestra derecha, que es la historia de la instrucción primaria de la República Argentina, que es un libro, digamos, muy importante porque es para nosotros, los historiadores de la educación de Argentina, el primer libro de historia de la educación argentina que se escribe con un carácter sistemático sobre la escuela primaria pública de la Argentina. Y es escrita por un señor que se llama Juan P. Ramos. Juan P. Ramos era en ese entonces el responsable del área de censo escolar del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Una suerte de CEP, que a quien, mejor dicho, le encomiendan visitar las provincias, los estados de la Argentina, hurgar en sus archivos escolares y con toda la información que recolectase, escribir una historia sobre el estado de situación de la escuela pública primaria argentina a 100 años de la Revolución de la Independencia. Es decir, contar, ¿no? Como una suerte de memoria escolar de cómo evolucionó la escuela pública entre 1810 y 1910. Y es muy, muy interesante, ¿no? Porque este libro, al tiempo que es una fabulosa reconstrucción sobre el estado de situación de la escuela en la Argentina, es también una muestra de cómo historia y política se articulan muy estrechamente. O sea, Juan P. Ramos usa a lo largo de todo el libro numerosas referencias históricas para poder justificar políticas educativas que se están llevando adelante en el transcurso de su gestión, es decir, en el transcurso, digamos, de la gestión que llevan adelante en el Consejo Nacional de Educación. Entonces, también como dato importante, ¿no? Las historias de la educación que se escribieron en América Latina, en sus comienzos, en sus orígenes, estuvieron estrechamente ligadas a la justificación de políticas educativas, ¿sí? De las políticas educativas en curso. Esa es una primera entonces aproximación a un cuerpo de textos descritos sobre historia de la educación fuertemente vinculado con las historias institucionales o con el enfoque institucional. Hay que decir también que estos textos, digamos, por más que hoy nosotros no se nos ocurriría escribir una historia de la educación de estas características o con estas improntas, lo cierto es que hay que decirlo, ¿no? Que estas historias también han tenido un componente geográfico muy importante y de recuperación y de puesta en valor de fuentes que probablemente sin estas historias hoy quizás hubiésemos perdido, hoy quizás no contaríamos con ellas. Entonces, no es que hay que desechar todo por todo el conjunto, ¿no? de esta obra por no considerarla, mejor dicho, inadecuada desde el punto de vista teórico, académico, historiográfico, etcétera, sino que hay que poder ponerlas también en esa perspectiva. Hay un segundo grupo de textos escritos que se producen ya entre las décadas del 20 y del 40, que introducen un ligero matiz respecto del primer grupo de las historias institucionales y que tienen que ver con la producción de libros de texto de historia de la educación, pero específicamente orientados a la formación docente. Son libros que introducen un cambio fundamental en la entonación, en la economía del texto, en la forma en la que se escribe, en la que se reflexiona, con una fuerte impronta moral,
¿sí? Con una fuerte impronta de lecciones a aprender, de ejemplos a imitar, ¿no? Y que de alguna manera están representados en esta serie de textos. El más famoso de los tres es, sin lugar a dudas, el libro de Manuel Solari, Historia de la Educación Argentina. Un libro que, escrito en 1949, todavía hoy se utiliza en algunos profesorados, institutos de formación docente de la Argentina. Es decir, un libro que ha tenido una pervivencia a lo largo del tiempo impresionante, y que, fíjense, su primera edición es de mitad de siglo, ¿no? Y todavía se sigue utilizando porque logró, ¿no?, sintetizar, logró anudar en el imaginario docente un conjunto de ideas, un conjunto de representaciones que han quedado fijas, ¿no? Y que bueno, de alguna manera logrado esa hegemonía, capturado el interés, ¿no? En términos de la historia legítima, de la historia a enseñar. Por supuesto, es una expresión minoritaria, pero no por eso deja de ser menos importante mencionarla. Y el otro libro, que es fundamental también por las características que tiene, es Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce. Dice por ahí Adriana Puigros que es el libro de historia de la educación más reproducido, tanto en sus versiones oficiales como en sus versiones pirata, de todos los libros, ¿no?, con los que hacemos y contamos la historia de la educación. Aníbal Ponce era un marxista convencido que escribe estas clases. Originalmente, Educación y lucha de clases es un conjunto de clases que él prepara para un círculo de obreros aquí en Buenos Aires. Como ustedes saben, Aníbal Ponce termina muriendo en México, así que esto también es una figura que nos conecta a ambos países. Él termina yéndose en una suerte de autoexilio a México, a continuar dando clases en la Universidad de Zacatecas, si yo no recuerdo mal, y en un viaje de Zacatecas a la Ciudad de México sufre un accidente y unos días después termina falleciendo. Lo cierto es que Aníbal Ponce escribe un libro fundamental para poder contar una historia de la educación general, ¿sí? No es una historia de la educación ni argentina ni latinoamericana, es una historia de la educación de la humanidad, y con, por supuesto, con una clave de interpretación, con la clave de interpretación marxista, ¿no? Es decir, que ya está plasmado desde el título, es educación y lucha de clases. Y entre los numerosos gestos historiográficos que tiene Aníbal Ponce, sin ser él un historiador de la educación, de hecho este va a ser el único libro que escriba en esa clave, dentro de los numerosos gestos historiográficos que uno podría rescatarle a este libro, o ponderar positivamente, está el de que él empieza contando la historia de la educación de la humanidad. El capítulo 1 no es Grecia, como muchas historias de la educación producidas en Europa asumen como punto de partida, sino que son las tribus, los pueblos originarios de Norteamérica. Y el punto de llegada de la historia, de esa historia de la educación que en clave evolutiva plantea Aníbal Ponce, son los soviets y es la educación en la Rusia socialista, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Ponce, desde América Latina, escribe una historia general de la educación de toda la humanidad, pero toma como punto de partida los pueblos originarios de América y toma como punto de llegada la Rusia soviética. Es decir, desmarca del centro del relato como punto de partida y punto de llegada el modelo civilizatorio europeo, ¿no? Sin lugar a dudas, Rusia es una cultura que es extraña, ¿no?, a la Europa central, y principiar, ¿no?, con la historia de la educación, apelando a los modelos educativos que tenían lugar en Norteamérica, es también algo bien distinto y bien diferente a hacerlo apelando a los sabios griegos, ¿no?, a los sabios atenienses.
El tercer momento que se produce en el campo de la historia de la educación y de los textos que de alguna manera sintetizan o condensan los giros o las transformaciones en la historia de la educación son los tres que tenemos aquí, de tres queridos historiadores de la educación. Voy a empezar por la derecha, un libro que se llama De Congreso a Congreso, escrito por un querido historiador de la educación llamado Héctor Rubén Cucuza, que introduce, ¿no?, un componente para nosotros muy importante, que es la crónica, que es la narración, que es el relato, ¿no? Cuando se estaba llevando adelante, después de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el proceso de la reapertura democrática y el gobierno de Alfonsín, ¿no?, de quien es el primer presidente de la reapertura democrática, convoca un congreso pedagógico para sentar las bases del sistema educativo y borrar, ¿no?, las huellas de la escuela, de la dictadura, a Rubén Cucuza se le ocurre escribir un libro que conecta la experiencia de ese congreso que se celebra en torno a 1884, a 1984, con el que se celebró casi un siglo antes, en 1882, en la Argentina. Y lo escribe en un registro, yo diría un registro que está potencialmente, si no principalmente, dirigido a los maestros y a las maestras. Es decir, un libro escrito por un gran historiador de la educación, con una gran sensibilidad por comunicar qué se estaba discutiendo en ese congreso de 1984, ¿sí?, conectarlo con la historia de la educación para que los maestros, las maestras puedan también apropiarse, sensibilizarse respecto de lo que se estaba poniendo en juego en ese contexto, que no era una cuestión de una ocurrencia del aquí y del ahora, sino que tenía toda una historia educativa que valía la pena recordar y recuperar. Junto con ese libro surge este otro de Juan Carlos Tedesco, llamado Educación y Sociedad en la Argentina, que es el libro en donde se empiezan a poner por primera vez en juego hipótesis de lectura, claves de lectura, argumentos, ¿no? Es decir, Tedesco escribe una historia de la educación argentina partiendo de una hipótesis, ¿no?, que aparecía por primera vez en los libros o en los trabajos de historia de la educación. Es decir, ya no era el relato evolutivo de cómo la escuela pública primaria argentina fue desarrollándose a lo largo del tiempo con sus vaivenes, sino que Tedesco planteaba la pregunta central, ¿no?, la cuestión central de que en su conformación, en sus orígenes, de la historia de la educación moderna en la Argentina, la escuela primaria había asumido una función política priorizando la formación de la ciudadanía en detrimento de una alternativa posible que se planteó en el origen del sistema educativo en la Argentina, que era la formación para el mundo del trabajo. Lo que Tedesco dice es: lo que yo voy a desarrollar en este libro, en estas páginas, en estos capítulos, es cómo y por qué la escuela argentina, frente al dilema de formar para el mundo del trabajo, formar la ciudadanía política, optó por lo segundo. Esto, como pregunta de investigación, como hipótesis de trabajo, aparece por primera vez en este libro. Si uno rastrea la producción escrita previa del campo de la historia de la educación, la hipótesis no está presente, ¿sí? Es un relato mucho más acontecimental, es un relato mucho más ligado a la narración, al ir enhebrando un hecho tras otro, un acontecimiento tras otro, y no tanto de poder desplegar una hipótesis, un argumento, ¿no?, y poder justificarlo a través del análisis histórico. Y el último de estos tres libros, que dan cuenta de los giros en la historia de la educación, es el de Modelos Educativos en la Historia de América Latina, un libro del que quizás para nosotros en la Argentina es el abuelo de los historiadores de la educación, ¿no?, que es don Gregorio Weinberg. Don Gregorio Weinberg escribe Modelos Educativos en la Historia de América Latina como un esfuerzo por poder dejarle a la comunidad, no solo a la comunidad de historiadores y historiadoras de la educación del continente,
una suerte de historia panorámica, comprensiva, de conjunto, que sobrevuela los grandes temas de la historia de la educación de nuestro continente, y lo hace en un contexto en donde, en primer lugar, y quizás huelgue decirlo, pero no está de más tampoco, en un contexto donde no había internet, donde el acceso a los archivos era extremadamente dificultoso, donde para poder, decía Weinberg en un artículo posterior, en donde rememoraba las condiciones en las que escribió este libro, decía, encontrar una historia de educación del Ecuador era una verdadera proeza, un libro, ¿no?, que diera cuenta de la historia de la educación del Ecuador era una verdadera proeza, y un sinfín de cuestiones que, bueno, a la que le podríamos dedicar horas, ¿no? Modelos educativos, ese término, modelos educativos, también tiene que ver con el contexto de la escritura de Weinberg. Weinberg escribe este libro en el marco y está en el pie de página de la tapa del libro que ustedes pueden ver en pantalla, en el marco en un marco institucional de alianza entre la UNESCO, la CEPAL y el PNUD, ¿sí? Es un libro que remite claramente a un contexto de ideas, ¿no?, desarrollista, ¿no? Entonces, en ese contexto de ideas desarrollistas, Weinberg inscribe esta reflexión sin dejar de ser un gran humanista. Es decir, Weinberg tiene y apela, y desde el título enmarca esta historia de la educación latinoamericana en un contexto de reflexión propio del desarrollismo en América Latina, es decir, décadas del 60, 70, pero sin perder una impronta que lo ubica, a mi parecer, o a mi modo de ver, digamos, como un profundo humanista y como un profundo defensor de la democracia. Modelos educativos tiene muchas perlitas para los que hacemos historia de la educación, solo mencionar 2 o 3. La primera es que es una historia de la educación que empieza con los aztecas, que empieza con los incas y que empieza con las referencias a las formas de transmisión de la cultura de los pueblos originarios. No empieza, como muchas de las historias de la educación que ya mencionamos, con la aparición de los sistemas educativos, ¿no? Esa es la gran trampa, el gran ocultamiento de las historias de la educación producidas por la historiografía liberal en nuestro continente. Empiezan a contar la historia de la educación a partir de la aparición de la escuela, y omiten, niegan, invisibilizan, obliteran todas las formas de transmisión de la cultura, complejísimas, de hecho, ¿no?, que tenían lugar y que tuvieron lugar a lo largo de la plurimilenaria historia de nuestro continente, de las culturas de nuestro continente. Y esa operación historiográfica obviamente tiene y persigue fines políticos, fines de legitimación de modelos culturales sobre otros. Bueno, Weinberg empieza su historia recuperando y poniendo en valor y dando cuenta de la gran complejidad que tenían esas formas de transmisión de la cultura entre no solo las grandes civilizaciones precolombinas, sino también de las otras, ¿no?, de otras civilizaciones quizás no tan extendidas, no tan no tan recordadas por todos nosotros, nosotras, pero no por eso menos complejas, ¿no? La otra cuestión que tiene modelos educativos en la historia de América Latina es que recupera figuras olvidadas. Es probablemente uno de los primeros libros, no me atrevería a decir el primero, pero uno de los primeros libros donde, por ejemplo, se recupera la figura de Simón Rodríguez, con quien Weinberg termina el libro apelando a a la que hoy es una recurrida frase, pero que en los 70, cuando este libro se escribe por primera vez, la última edición es del 84, Weinberg termina apelando a Simón Rodríguez para hablar de la importancia de que en América Latina es fundamental inventar, ¿no? Inventar o errar, ¿no? En fin. Acá pueden ver la portada del libro. Aprovecho para mencionar que Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con la Universidad Pedagógica Argentina, ha reeditado este libro, lo ha puesto en acceso abierto
y lo pueden descargar de manera totalmente gratuita y libre en la librería latinoamericana del Consejo y también en la página de la Universidad Pedagógica. Para ir redondeando, creo que ya estoy casi en el tiempo. Para ir redondeando este libro que ustedes pueden ver acá, bueno, es de una gran maestra de todos y todas nosotros, que es Adriana Puigros, profesora de la Universidad de Buenos Aires y profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante su exilio en México. La UNAM es también la casa de la doctora Puigros, y el lugar donde se funda, se crea el proyecto APEAL, Alternativas Pedagógicas y Perspectiva Educativa en América Latina. Este libro que estamos viendo acá, Sujeto, Disciplina y Currículum, es un libro fundacional para la historia de la educación argentina. Es, yo diría, una nueva, nos desafía a repensar. Hay libros que nos plantean y nos desafían a repensar la historia de nuevo. Un libro que deja en suspenso todas las hipótesis que teníamos hasta el momento y nos cuenta otra historia. Y en esa historia pareciera, digamos, que no es una historia que quiere borrar lo anterior, sino que nos invita a redescubrir, ¿sí?, la forma en la que pensamos, entendemos y trabajamos en el campo de la historia y la educación. Este libro, que es un libro fundamental, decía, es también el inicio de una colección de historia de la educación argentina, dirigida por Puigros, ¿no?, que completa 8 tomos, y que ha sido fundamental para la formación de generaciones y generaciones no solo de historiadores de la educación, sino también de educadores y educadoras, ¿no? Y solamente para dar un vistazo muy rápido y quizás esta selección podría ser actualizada con nuevos aportes, digamos, a libros que de alguna manera, digo, referencian los modos de escribir y hacer historia de la educación en la actualidad, con una clave, un corte mucho más temático, ¿sí?, que incorporan bueno, nuevos temas, nuevas perspectivas teóricas, los trabajos de Pablo Pinó sobre la estética escolar, sobre la cuestión de la infancia, ¿no? En el caso de Sandra Carli, del currículum en el caso de Inés Dussel, ¿sí?, o de bueno, el libro de Finocchio, de Silvia Finocchio, sobre la prensa escolar, ¿no? Solamente para dar algunos ejemplos de cómo la historia de la educación en esta etapa en la que nos encontramos transitando descentra su mirada de los sistemas educativos y de la escuela y comienza a mirar otros objetos, a identificar nuevos problemas, a visorar bueno, otras preguntas para poder pensar la complejidad de los fenómenos educativos desde una perspectiva histórica. Dejo aquí, que ya voy casi 50 minutos de exposición y por supuesto, bueno, agradeciéndoles la atención y totalmente disponible para conversar o para recibir preguntas, en fin. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Mira que nos has dado un panorama muy amplio para poder nosotros acercarnos a la producción historiográfica argentina, y una de las prioridades que tenemos en el campo pedagógico latinoamericano es siempre mirar hacia el sur, porque en la medida en que nosotros logramos conectarnos, podemos encontrar semejanzas y diferencias, pero siempre relacionadas con problemas en común, problemas relacionados con el colonialismo, con la propia transformación de los sistemas educativos nacionales y sobre todo por la forma de encontrar diálogos, porque esto también es una de las peculiaridades que tenemos, estableciendo redes académicas, redes de intercambio en el que podamos compartir dudas como este espacio. Tengo yo personalmente algunos comentarios con los cuales me gustaría comenzar a hacer el diálogo contigo, sobre todo a mí que me encanta la historiografía de México, y también la posibilidad de encontrar detalles en los que podamos nosotros retroalimentarnos y podamos también encontrar
ideas que nos permitan explorar también nuevos enfoques. Voy a comenzar primero leyendo, compartiéndote una pregunta de la doctora Catalina Inclán, quien nos está acompañando en este momento junto con su grupo, y dice su comentario así: hoy estamos en un momento histórico que pone a la educación y a la escuela en una serie de coordenadas que antes no habíamos imaginado. Convencido como estás o como estás de la mirada histórica y su reflexión, aquí viene la pregunta: ¿qué vamos a contar de este momento? Adelante, te cedo la palabra, Nicolás. Es una extraordinaria pregunta porque da cuenta de que la historia no tiene que ver solamente con narrar el pasado, sino también con poder pensar históricamente el presente. Entonces, creo que ha dado con el sentido, ¿no? La pregunta y la agradezco y la saludo. Hay efectivamente o yo por lo menos tengo una preocupación sobre el siguiente punto. Para poder pensar qué historias vamos a escribir sobre o qué reflexiones historiográficas vamos a producir sobre el actual presente, vamos a necesitar archivos de estas experiencias. Todas las historias todos los momentos, mejor dicho, historiográficos que fui narrando, se basaron en un vínculo determinado con el archivo. ¿Qué memorias estamos construyendo de esta experiencia de educar en contexto de pandemia? Es una pregunta que me hago y que tiene que ver con que veo, o no veo, mejor dicho, una preocupación de parte de los estados, de parte de los responsables en políticas educativas, de poder organizar, de poder sistematizar. En un punto se entiende que las urgencias son muchísimas, pero siempre a lo largo de la historia de la educación las urgencias del presente han sido muchísimos y no por eso se han dejado de construir archivos o reservas de memoria que nos permiten poder, una vez que tomemos distancia de la urgencia y una vez que tomemos distancia del momento en el que atravesamos, de la crisis que atravesamos, poder volver sobre esas experiencias para poder, en primer lugar, hacer un ejercicio de memoria y recordar qué hicimos en el transcurso de ese acontecimiento. En segundo lugar, para poder reflexionar sobre lo bueno y lo malo, para poder construir sobre lo bueno y lo malo, no en el sentido moral, sino de políticas que funcionaron bien y de políticas que no tanto, o de acciones o de intervenciones pedagógicas que fueron más útiles que otras en contexto de emergencia, poder también sobre eso pensar prospectivamente, es decir, hacia adelante, ¿no? Posibles líneas de acción. Y creo que en ese sentido la historia de la educación tiene en primer lugar esa posibilidad de llamar y advertir sobre la falta de archivos. Es decir, hay una producción de maestros y maestras de América Latina innumerable, que se ha multiplicado por cientos y cientos, vinculada con precisamente ejercicios, estrategias, formas de intervención, modos de continuar vinculados pedagógicamente con sus alumnos y alumnas en contextos de aislamiento, y un largo etcétera, que creo que podrían ser muy bien curadas, muy bien, y sobre todo en entornos digitales, muy bien preservadas como memoria de la educación, no solamente de un país o de un gobierno, sino de América Latina en su conjunto. Creo que ese es un primer punto. Y si a mí me apuran un poco más y me preguntan, bueno, ¿qué historia vamos a escribir de esto? La que yo escribiría, o la línea que creo que hay que enfatizar más, es la enorme capacidad de nuestros maestros y maestras y profesores y profesoras de una punta a la otra de nuestro continente, de mantener, por supuesto que hay excepciones, pero la gran mayoría creo que lo que ha dado es una muestra de gran heroicidad, sosteniendo en condiciones muy, muy, muy complejas los vínculos pedagógicos con sus estudiantes, ¿no? Y eso creo que esa sería una línea. Después hay muchísimas otras, el lugar de la tecnología, la importancia de la presencialidad, de cómo esa presencialidad, cuando se interrumpió, también se interrumpió el vínculo que más de 80 millones de niños en nuestro continente tienen con la escuela como el espacio, como el único espacio en donde lo consiguen comer, es decir, alimentarse,
una vez al día, y un largo etcétera, ¿no? De cuestiones. Pero me parece que hay una línea que tiene que ver con el compromiso del magisterio y creo que eso es algo muy, muy, muy rescatable y que no se vio en todas partes de la misma manera. Excelente. Fíjate que yo coincidiría contigo porque otro derivado de lo que me comentas, la pérdida de el espacio público, de la educación pública, es algo que también nosotros podríamos considerar para escribir esta historia, porque para mí es francamente decadente de repente escuchar estas propuestas de ultraderecha, de la derecha educativa latinoamericana, en donde piensan, por ejemplo, que pues todo se resuelve nada más con pura tecnología y que lo que hay que hacer es suministrar pura tecnología hacia diestra y siniestra sin resolver, por ejemplo, problemas con la conectividad, con la cobertura educativa, con la formación de los docentes. Entonces, igual me sumo al entusiasmo también con la profesora Inclán, en que es importante que nosotros nos consideremos protagonistas en el sentido de que tomemos la pluma para poder escribir nuestras historias y realizar también nuevas narrativas, ¿no? Porque en la medida en que nosotros logremos tejer estas nuevas narrativas, podremos avisorar un discurso plural, ¿no? Porque sería francamente lamentable que dentro de estas historias, por ejemplo, que se vayan a escribir con el tiempo, no faltarán a lo mejor las triunfalistas, no faltarán a lo mejor las que privilegien, por ejemplo, a algunos miembros de la derecha, como algo así como los mesías o como los salvadores, los que siempre están diciendo hay que recuperar los modelos educativos neoliberales, ¿no? Como si todavía fuera esa una posibilidad, ¿no? Para mí es francamente muy, muy, muy triste, ¿no? O sea, porque incluso en el ámbito de la historia de la educación, tenemos que, es importantísimo ver lo que están haciendo en el Claxo, porque la cultura de libre acceso, al menos en el contexto latinoamericano, tiene muchas dificultades para poder solventarse, para poder llevarse a cabo, pero es, ¿verdad? Un gran foco de resistencia, por ejemplo, para evitar la terciarización, para evitar también dejar que las labores editoriales estén en manos de especialistas cuya formación pedagógica a veces es nula, no conocen al profesor que trabaja en el barrio, ¿no? que trabaja en provincia y que pues simplemente los materiales que ellos van a dar a difundir en los distintos países latinoamericanos, pues es a partir de una política de libre mercado que a la fecha, como dijera mi querido Arturo Andrés Roy, en un texto llamado Necesidad de una segunda independencia, el símbolo más importante de nuestro tiempo, del neoliberalismo, pues es el carrito del supermercado. Y recordando que a lo mejor este carrito del supermercado lo conectamos con estas experiencias editoriales, es de repente muy triste que se sigan impulsando, por ejemplo, esto de la muerte del libro en físico, ¿no? O sea, esto que a la fecha sigue como queriendo ganar terreno, pero pues sabemos que hay que impulsar la cultura impresa, hay que impulsar también el libro electrónico, siempre yo consideraría en un equilibrio, en un modelo híbrido, pero lo importante es algo en lo que también, igual si me gustaría que pudiéramos nosotros abonar, esto que es la historia del tiempo presente, ¿no? Porque de repente tenemos todavía algunos historiadores, al menos acá en México, en el ámbito universitario, que piensan que no se puede hacer historia de 40 años para acá, ¿no? Para mí es increíble, es impresionante. Entonces, no sé, Nicolás, ¿tú cómo ves, cómo podríamos también participar en este proceso ya señalado por la doctora Inclán, de la escritura de la historia desde nuestra perspectiva, desde nuestras circunstancias, dentro de la escritura del tiempo presente? Bueno, hay ahí una serie, ¿no? de elementos, Pollux, que se desgranan de tu intervención y que me parecen que son importantes, si no muy importantes mencionar. En primer lugar, es que la prédica de la poca relevancia que tiene
la historia es una prédica que tiene un público muy importante y también tiene promotores muy, muy importantes, por eso coincido y me hago eco del peligro al que vos nos llamás la atención, ¿no? Hay una idea que no es, por cierto, desinteresada de desembarazarnos de la historia, desembarazarnos del pasado porque, y para, mejor dicho, vivir en un presente continuo, en una suerte de, sí, de atemporalidad, ¿no? Que sin lugar a dudas está ligada a la metáfora del carrito y a los intereses del mercado, sin lugar a dudas, ¿no? No pensarnos históricamente es volvernos más dóciles a los intereses del mercado. No por eso, no en vano, Walter Benjamin decía que las luchas revolucionarias se alimentan mucho más de la pesadilla de los ancestros oprimidos que del sueño de los hijos liberados, de los no, es decir, la fuerza revolucionaria, la capacidad de transformación que tenemos está mucho más ligada a recordar, ¿no?, la historia de opresión, ¿no?, de la que venimos y por la que nuestros antepasados han dado la vida. Bueno, eso tiene una fuerza revolucionaria muy grande. Por eso el mercado y por eso el neoliberalismo y por eso las grandes corporaciones quieren desafectar esa conciencia histórica que en la que nosotros persistimos y contribuimos a formar, obviamente humildemente, ¿no? Entonces ese es un terreno de lucha, es un campo de batalla, ¿no? Así como la memoria no es una nube metafísica de la que uno descarga recuerdos, ¿no? Es un campo de batalla. ¿Qué recordamos y qué olvidamos? Es un espacio de lucha. Y en ese sentido, entonces, también la cuestión de la defensa de algunas instituciones, la defensa de la escuela pública, la defensa de la universidad pública, la defensa del derecho a la educación, la defensa de sostener que la educación es un derecho y no que es un bien, que se vende y se compra en el mercado, ¿no? Todas esas cuestiones son objeto de batallas que tienen una dimensión histórica de largo aliento y también tienen una expresión cotidiana. No me cabe ninguna duda que los discursos tecnocráticos siguen y seguirán, estuvieron y seguirán estando y seguirán presentándose, eso quería decir, como los que vienen a solucionar el problema. Si es una pandemia, entonces acá está la tecnología que reemplaza la escuela. Pero eso no es, decía, desinteresado. Primero, miremos, y ya hay estudios muy claros, que quiénes son los que se enriquecieron en un año de pandemia. El año más duro de la historia de la humanidad. Al final del año más duro de la historia de la humanidad, los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres. Esa es la foto. ¿Y quiénes son los más ricos? ¿Quiénes son los que ganaron? Bueno, fundamentalmente ganaron los dueños de las grandes corporaciones, ¿no? Sobre todo de las corporaciones vinculadas con las tecnologías, pero también con otros rubros como las farmacéuticas. Estamos en ese momento ahora, estamos transitando el momento, digo, la foto del año que viene va a tener que ver con cómo han ganado las grandes farmacéuticas con la cuestión de la salida de la pandemia a través de la vacuna, etc. Y creo que ahí hay también una operación muy fuerte de detracción del lugar de la escuela y del lugar de la universidad, ¿no? Tenemos que estar muy, muy, muy atentos y defenderla a capa y espada, porque también estas grandes crisis, como se dice, ¿no?, son también un espacio de una ventana de oportunidad. También para la derecha es una ventana de oportunidad, ¿no?, que aprovecha para llevarse puesto todo aquello que no representa una posibilidad de negocio para ellos, o que obtura o dificulta, ¿no? Y sin lugar a duda la universidad, la escuela pública obturan la posibilidad de hacer negocios con la educación. Una educación que ellos ven como como el mayor de los mercados, ¿no? Entonces ahí creo que hay una cuestión muy, muy, muy clave, muy central, ¿no?, que nos deja esta pandemia.
De acuerdo. La defensa de la escuela pública tiene muchos frentes y hay que atenderlos a todos, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar la creatividad de la nueva derecha educativa en México y en América Latina a través de think tank, ¿no? A través de presión por medio de las redes sociales. Entonces, a mí me parece fantástico, fantástico que a través de este recorrido sobre las obras de la historia de la educación argentina y las que se han escrito, como la de Ponce, que es de carácter más bien universal, podamos nosotros visibilizar parte del compromiso que ustedes tienen de Claxo, del editorial, para dar a conocer estas fuentes que jamás van a ser publicadas por otros círculos que no sean como estos, ¿no? De un compromiso verdaderamente latinoamericano, en donde esté un congregado, un equipo de especialistas, en donde se tomen decisiones al respecto, en donde siempre surjan un ambiente de debate, ¿no? Sobre lo que son los clásicos o lo que podría ser una propuesta de textos clásicos pedagógicos latinoamericanos, y en este caso, como el que ustedes han diseñado, es una propuesta de clásicos latinoamericanos, aunque primordialmente argentinos, ¿no? Lo cual sigue siendo hermosísimo, ¿no? Yo todavía a mis espaldas tengo algunos de estos textos que por fortuna pudimos encontrar algunos, y cuando digo por fortuna me refiero al agradecimiento eterno que voy a tener con el doctor Nicolás Arata, porque tener estos textos en físico es impresionante, es una delicia. Y el tener el material en físico también nos acerca a la idea de lo que significa impulsar la producción editorial de Claxon, en el cual estás tú al frente. Y al respecto, la doctora Itzel Casillas nos comenta una pregunta y te la voy a leer. Nicolás, ¿nos puedes contar cuáles han sido los retos que has enfrentado en el ámbito de producción editorial, sobre todo como director de producción editorial de el Claxo, desde los aspectos de formación, establecimiento de políticas, negociaciones con profesionales de otros ámbitos, líderes de proyectos y casas editoriales, etcétera? Adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Itzel, por la pregunta. Pregunta que casi habilitaría una suerte de catarsis, porque los retos y los desafíos y los problemas que enfrentamos, no yo a título personal, el equipo del área de producción editorial de Claxo, la secretaría ejecutiva de Claxo, con Karina Batiani a la cabeza, y todos los que estamos y todas las que estamos involucrados en el Claxo cotidiano, han sido innumerables, pero también han sido innumerables las satisfacciones que nos ha dado poder instalar desde hace 2 años prácticamente una política editorial que todos los viernes, llueva, truene, sea día hábil, sea feriado, ponemos como mínimo un libro nuevo en acceso abierto para que las y los latinoamericanos y las y los caribeños podamos seguir leyéndonos, podamos seguir construyendo nuestra biblioteca. Una biblioteca que en primer lugar puede ser muchas cosas, pero no es una biblioteca dogmática, no es una biblioteca que está pensada para bajar línea, como decimos acá en el sur, para decir, bueno, esto es lo que hay que leer y esto no. Es una biblioteca plural, diversa, que busca también un equilibrio de género, que busca representar a todos los países de la región y a todos los autores y las autoras de la región en diferentes formatos, libros que son resultado de investigación, pero también libros que apuntan y apuestan a la divulgación, libros que piensan en la formación, libros de 600 páginas, pero libros también de 50, es decir, tratamos en ese sentido de apostar por la bibliodiversidad, porque la bibliodiversidad es también una forma de expresar la riqueza y la pluralidad de los modos de escribir y de leer en América Latina. En segundo lugar, hay un elemento que Pollux mencionó en su intervención y que es muy importante recuperarla a partir de la pregunta de Itzel, que tiene que ver con el acceso abierto. Y con la posibilidad también de contar con los libros materiales. Yo sigo siendo un defensor del libro material. A mí me gusta leer el libro físico, pero entiendo que hoy hay una necesidad, una demanda porque el libro llegue rápidamente a
infinitos a todas las regiones por igual. Y mira, yo recuerdo una de las cosas que más me emocionaron. Yo ya no soy el director de producción editorial, es la directora de producción editorial de Claxo, es la doctora Fernanda Pampín, que está haciendo un trabajo maravilloso ya desde hace unos meses al frente del área. Y que me acompañó durante buena parte de estos 2 años, junto con un equipo en el que hay que mencionar, están también Lucas Sablich, Nicolás Sticotti, María Leguizamón y tantos otros colaboradores, porque creo que los libros no los hacen solamente los autores y las autoras, sino también intervienen ahí los compañeros que diseñan, las compañeras que dibujan las artes de tapa, en fin, hay los que hacen la corrección editorial, los que hacen la diagramación, hay una infinidad, ¿no?, de personas que hacen posible que el libro nos llegue tanto en el formato digital como en el formato impreso a nuestras manos. Pero decía que una de las cosas que más me emocionó fue una vez en un seminario que estábamos ofreciendo para colegas de Centroamérica, para estudiantes de Centroamérica. Una colega de El Salvador aprovechó y metió un mensaje en el Zoom, dice: gracias a Claxo nosotros podemos armar la bibliografía del seminario que estamos impartiendo, que estamos cursando, ¿no? Y yo decía, pucha, eso realmente a mí realmente me emociona, a mí realmente me hace el día, como decimos en México, ¿no? Me hizo el día. Poder saber que alguien, gracias a un libro digital, que llega por igual a los argentinos y a los mexicanos, que tenemos una gran tradición vinculada con la producción bibliográfica, con el libro, etcétera, y quizás a otros países y a otros compañeros y compañeras en donde el libro no circula con tanta asiduidad, pero que es tan necesario como aquí o como allá, ¿no? Y eso creo que es el gran valor del acceso abierto. Lo pone para todos al mismo tiempo al alcance de la mano, y eso es un valor que no se puede medir. Y, por supuesto, también la posibilidad de comprar el libro escrito, porque a mí me sigue gustando leer, subrayar. No recuerdo, no sé qué les pasará a ustedes, pero yo no recuerdo lo mismo cuando subrayo en el papel que cuando marco en amarillo en el PDF. No, la impresión que me queda en la memoria es muy diferente en uno y otro caso. ¿Será que soy una generación medio bisagra entre lo analógico y lo digital? Puede ser eso. Mis estudiantes hoy del pregrado leen directamente la bibliografía desde el teléfono celular. Hay que admitir que algunas cosas van cambiando, pero bueno, eso no quita que podamos o que nosotros dejemos de defender lo que creemos que está bien, ¿no? Que es el libro físico, el buen libro físico, porque eso también está asociado a casas editoriales, a editores y a editoras que viven también de la producción editorial, que son verdaderos referentes culturales que apuestan por un autor, por una autora, en fin. Entonces ahí hay todo un universo, un mundo que creo que es muy, muy importante ponderar y valorar, ¿no? Muchísimas gracias. Mira que este impulso que se hace desde Claxo, también, por ejemplo, este proyecto que han tenido de educadoras argentinas de 1850 a 1950, nos ponen, al menos desde acá, desde México, con una posibilidad de, como dijera la doctora Maristela Aguirre Lora, de trabajar historia desde las fuentes, porque si no tenemos las fuentes, ¿cómo caramba le vamos a hacer nosotros para acercarnos, para tener el material necesario para escribir estas historias de la educación, historias de la pedagogía? Juana Manso, Clotilde Guillén, Raquel Camaña, estamos nosotros apenas recuperando, sobre todo, esto podría ser también otro de mis comentarios sobre cómo se recupera esta historia de mujeres dentro de las historias de la educación, porque pues nos damos cuenta de que muchas historias se escribieron de manera androcéntrica, ¿no? O sea, hubo una preponderancia a colocar únicamente estas figuras como grandes personajes, como grandes protagonistas únicamente a los varones, cuando se olvidaron
de estos otros referentes, y que basta con que nosotros tengamos los textos, o como dijera nuestro querido Roger Chartier, acceso a estas prácticas de la materialidad de la lectura, que es donde nosotros comenzamos a desplegar una relación con el libro, y en esa medida es que estos hábitos, estas prácticas pueden salir a la luz para conformar pues, un hermoso vínculo con la cultura. Hoy, al leer los demás comentarios, tenemos una pregunta de Brenda Córdoba. Mirando el panorama y la historia que ha ido dando, ¿qué podríamos esperar de estas instituciones públicas, sobre todo de las escuelas públicas en Latinoamérica? A ver, espero haber entendido bien la pregunta de Brenda. A ver, ¿qué podemos esperar, perdón, entonces de las instituciones públicas en América Latina? Así es. Repito la pregunta. Dale, ¿Qué por favor. podríamos esperar de estas instituciones públicas, sobre todo de las escuelas públicas en Latinoamérica? Bien. Creo, a ver, que lo que podríamos esperar, o para lo que, mejor dicho, lo que trabajamos para que suceda y defendemos y estimulamos y tratamos de promover humildemente cada uno desde nuestro lugar, es que las escuelas sean los espacios, lo comentábamos hace un momento en una clase abierta, gratuita que impartió la doctora Inés Dussel, que las escuelas sigan siendo los lugares en donde se aprenden las cosas importantes, que las escuelas sigan siendo los lugares en donde se produce la conversación pública, es decir, donde tiene lugar donde animamos a los nuevos y a las nuevas a que se hagan las preguntas, a que pregunten, a que interpelen, a que interroguen su cultura, a que le apunten a cuestiones como la que vos, Pollux, hacías referencia hace un momento, de por qué la historia siempre tiene como protagonistas a los hombres y qué pasa con las mujeres. O sea, yo espero eso de la escuela pública, si querés, para ponerlo en esa imagen, ¿no? Que sea el lugar en donde los niños y las niñas y las niñas aprendan a preguntar por qué las historias están escritas con hombres como protagonistas y nunca como mujeres, ¿no? Es un ejemplo que ilustra lo que yo espero que pase en la escuela, porque si no pasa en la escuela, no pasa en otros lados, no pasa en el mundo de las pantallas, no pasa en el mundo de la televisión, no pasa en el mundo, en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? La escuela es el lugar en donde hay que desinvisibilizar esas injusticias, hay que ponerle nombre, hay que ponerle apellido y hay que también contribuir a formar nuevos repertorios ciudadanos más conscientes de las injusticias que vivimos, más y mejor dispuestos a combatirlas, más comprometidos con el ambiente, más comprometidos con la igualdad, más comprometidos con la justicia. Eso espero yo de la escuela. Hay otros que creen que la escuela solo reproduce las desigualdades. Bueno, apostemos a ver qué pasa en un mundo sin escuelas. Las desigualdades se dispararían muchísimo más. En el año que acabamos de pasar, que estamos cumpliendo, por lo menos ahora en el calendario argentino, como hace muy poquito entramos en el aislamiento, hace un año, entramos en el aislamiento, es un año, varía por supuesto de país en país. En el caso de la Argentina, lo que hemos comprobado es que sin escuelas las desigualdades sociales se ensanchan, no se reducen, ¿no? Los que nos decían que saquemos las escuelas porque reproducen la desigualdad, bueno, ahí tenemos un triste ejemplo muy concreto de cómo sin escuelas o frente a la falta de escuelas las desigualdades se agudizaron porque había cientos de miles de chicos que no tenían lo que decía Pollux hace un rato, ¿no? Decía, no tenían la posibilidad de la conexión a internet y por lo tanto quedaban afuera del aula virtual, ¿no? Cientos de miles de chicos que iban a la escuela a comer se quedaron sin ese apoyo que ofrecía la escuela, y un largo etcétera que digamos, reitera un poco las ideas que venimos sosteniendo, ¿no? De acuerdo. Vamos con las siguientes preguntas, porque igual cosas que ya has retomado nos las comienzan a preguntar para que profundices
en ella. Abril Atenea, tenemos la siguiente pregunta. Usted mencionó que a partir de la profesionalización del campo de la historia de la educación comenzó a hacerse desde las universidades. Pienso que es importante defender ese espacio por la oportunidad que desde aquí, desde las universidades, se despliega para seguir elaborando textos históricos. Desde su experiencia, ¿se ha encontrado trabas para hacer esta labor? Es decir, ¿qué obstáculos se presentan para la investigación histórica? Bueno, fundamentalmente las trabas o las dificultades tienen que ver a veces con la falta de presupuesto para poder desarrollar proyectos de investigación de mediano o largo plazo. Por lo general, los recursos con los que contamos, sobre todo en las universidades del Cono Sur, son, digamos, muy limitados los recursos. Eso también hace que agudicemos el ingenio, que tengamos que apelar a otras estrategias, pero esa es una cuestión que es una limitante muy, muy fuerte. La otra cuestión tiene que ver con en el caso de la historia y la educación puntualmente, ¿no? De la investigación educativa en general, con la dificultad a veces que encontramos del acceso a los archivos, a las fuentes primarias, muchas de las cuales han ido migrando, han sido más que migrando, quizás ese no es el verbo, han sido llevadas a los centros a los acervos, digamos, de países centrales. El caso de la biblioteca, por ejemplo, de la Biblioteca Latinoamericana de Berlín, ¿no? Un ejemplo de un lugar donde, por cierto, cuando uno va, lo tratan maravillosamente bien, con un grado de hospitalidad importantísimo, pero hay una cantidad ahí de materiales y de acervos que bien podrían estar en nuestro país al alcance de muchos más investigadores y que solo quien tiene la suerte de poder viajar con una beca puede acceder a ellos. Entonces, hay limitaciones que tienen que ver con lo económico, hay limitaciones que tienen que ver con el acceso a la información, y yo diría que fundamentalmente esas son las cuestiones que más nos limitan, ¿no? Después hay, como decía, como contrapartida, personas, investigadoras muy formados, hay sociedades científicas que también le dan un marco académico para que esa producción no sea una producción de alguien en solitario, sino que pueda ser comunicada y retroalimentada en esos diálogos, en el marco de un diálogo académico. En fin, hay condiciones que le dan mucha vitalidad al hacer historia de la educación, pero también hay dificultades estructurales, y hay, por último, una desigual distribución de los presupuestos, a veces de los recursos y de la importancia, ¿no? Entre las universidades que están mejor ranqueadas, en el caso nuestro, Universidad de Buenos Aires, respecto a las universidades de las provincias, en donde hay gente también muy talentosa, muy comprometida, pero que a veces queda invisibilizada, queda relegada en esa distribución. Esa es una cuestión que hay que corregir con mucha urgencia, ¿no? De acuerdo, claro que sí. Mira que has hablado sobre el hermoso y no siempre valorado trabajo de archivo, que es una experiencia sin igual, ¿no? Entrar y trabajar con documentos es propiamente uno de los sentidos del historiador de la educación y de los que estamos en pedagogía o en ciencias de la educación, para poder colaborar con la construcción de la memoria, con la restauración de la memoria. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me gustó, me encantó, me fascinó por Weinberg, por Gregory Weinberg, en este texto de modelos educativos, es que al menos la versión mecanografiada que se encuentra por parte del CREFAL, al último venían un conjunto de anexos, unos huehuetlatoli. O sea, yo dije, caramba, o sea, es impresionante que la visión de Weinberg para la recuperación de los documentos, en su caso, no se limitó solamente a documentarlos, como muchos de nosotros lo hacemos para nuestras tesis, sino que los difundió.
Entonces, dar a conocer ordenanzas, dar a conocer reglamentos de profesores, los colegios carolinos, es un detalle muy, muy hermoso en el que recuperar las fuentes es también una prioridad para cuando se trate de hacer justamente investigación histórica. Voy con la profesora Catalina Inclán, quien nos comenta: muchas gracias, Nicolás, por esta presentación y la perspectiva que compartimos muchos en toda la región. Estamos aquí, un grupo de primer semestre de pedagogía que nunca ha pisado la facultad donde estudian, que egresaron sin estar en sus escuelas y que parece que transitarán aún sin lo que significa la vivencia cultural e intelectual de una facultad. ¿Qué podrías decirles sobre el pensamiento histórico en su formación? Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría transmitirles es que más temprano que tarde les espera un espacio de formación como yo no he conocido otro igual en mi experiencia, que es la UNAM, ¿no? que es la casa, una de las casas de estudio más importantes de América Latina y del mundo. Que vale la pena tener un poquito más de paciencia para poder llegar a ese encuentro. Eso es lo primero que les diría. En segundo lugar, que puedan reflexionar, ¿no? Sobre, seguramente ya lo hacen, pero que le pongan ahí un plus de trabajo a esa condición, ¿no? De haberse graduado en la virtualidad y de haber iniciado el semestre también en la virtualidad. Que eso junto con la complejidad de la condición que eso comporta, que la estamos transitando todos también. Yo ya voy por mi segundo año, por mi tercer semestre de clases virtuales, y es muy duro porque cuesta mucho establecer los vínculos con los estudiantes y con las estudiantes, en fin, y todo lo que ya sabemos, pero creo que también hay muchas experiencias muy ricas, muy interesantes, sobre las cuales habrá que reflexionar cuando volvamos a la presencialidad, porque es indudable que vamos a volver a la presencialidad. Es cuestión de tiempo y es cuestión también, por supuesto, de cuidarse mientras llega la vacuna y mientras vamos generando la inmunización necesaria para poder retomar. Y en tercer lugar, decirles, quizás lo pongo en un escenario, es ojalá que podamos conocernos en mayo, aproximadamente en mayo del año que viene. Claxo va a estar realizando su conferencia latinoamericana, su gran conferencia latinoamericana y caribeña, precisamente en la UNAM, precisamente en la casa de ustedes, con un evento que esperamos que sea un evento de reencuentro físico, de abrazos, de diálogos con los principales pensadores y pensadoras de las ciencias sociales latinoamericanas y de las humanidades latinoamericanas, que va a tener lugar precisamente ahí. Así que creo que por lo menos eso a mí me motiva y me da mucha esperanza de que en más temprano que tarde volveremos a encontrarnos, volveremos a vernos las caras en las aulas que tanto queremos, y bueno, a seguir pensando y trabajando juntos. Mira que volver a la presencialidad y tener paciencia es algo que nuestras generaciones, que igual nosotros, que nunca nos había tocado algo así, ¿no? Porque pues en México nos pasó lo de la influencia H1N1, pero eso nomás fue en México, ¿no? Fue una situación que no tiene por qué ser un precedente, pero es importante que, por ejemplo, ya que lo que nos habías mencionado sobre Walter Benjamin, que no se pierda nada, ¿no? También sería buenísimo que los chicos comenzaran a valorar cada una de estas experiencias entre frustraciones y logros, pero que tampoco se pierdan, que encuentren ellos, que encontremos nosotros espacio para poder compartir esta escritura de sus narrativas, porque algo de lo más hermoso que tiene la historia de la educación es que uno puede notar cambios en las mentalidades, cambios en las ideas, cambios que de momento tal vez nosotros no los percatamos, pero cuando nosotros ponemos un alto y dejamos que pase un poco más el tiempo, uno se percata de estas transformaciones. Respecto a esto del pensar histórico, también tenemos más preguntas de parte del profesor Israel Rivas. Dice:
¿cuál o cuáles textos nos sugiere para formarnos metodológicamente en historia de la educación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, conceptualmente, ¿cómo se han aproximado en Argentina a la historia de la educación no escolarizada? Bien. Bueno, hace un momento, Pollux, vos habías hecho referencia a la maestra, a la doctora María Esther Aguirre Lora. María Esther Aguirre Lora tiene una serie de libros bellísimos. Yo siempre recuerdo su Caleidoscopio Comeniano, porque es un libro que nos aproxima a la historia, a una historia de la educación también muy, muy querida por nosotros, que es de una figura, perdón, muy querida por nosotros, que es la de Comenio, ¿no? Que es un poco en donde todo comenzó. Y recuerdo que ella tiene también un libro de memorias, ¿no? De historiadores de la educación mexicanos, que creo que sería un lindo punto de partida. Porque creo que una forma de entrarle metodológicamente a la historia de la educación creo que tiene también que ver con salir al encuentro de quienes escribieron esa historia, cómo la escribieron, movidos por qué, cuáles eran las razones que perseguían, cuáles los obstáculos que enfrentaban, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa podría ser una forma muy interesante y válida, por cierto, de entrarle al problema. Con Pablo Pinó hemos también coeditado un libro sobre historiografía educativa en América Latina, que plantea, a través de una serie de colaboraciones de colegas y compañeros de toda América Latina, no, pero de 7 u 8 países sí, diferentes entradas, diferentes formas de pensar la historia de la educación, con un énfasis en la enseñanza de la historia de la educación. Ahí recuerdo un trabajo excepcional de una gran historiadora de la educación, Ariadna Acevedo, hablando sobre la cuestión de las escalas en la historia de la educación. En fin, ahí hay aportes muy, muy, muy interesantes que creo que podrían ser muy útiles de recuperar. Después puedo pasarles el enlace a ese libro. Bueno, hay otros materiales que se podrían recuperar, que se podrían mencionar. Yo creo que ahí los trabajos de Elsie Rockwell siguen siendo una fuente inagotable de ideas, de hipótesis, de claves para pensar la historia de la educación desde esa perspectiva tan interesante que es la etnografía educativa, esa capacidad que tiene Elsie de articular el presente con el pasado, ¿no? Y la mirada del antropólogo con la perspectiva del historiador, en fin, que en términos de ese presente histórico al que hacíamos referencia es realmente fundamental. Y bueno, los trabajos de otra de mis maestras, Adriana Puigros, que sigue produciendo con una vitalidad inagotable, libros y ensayos y reflexiones en donde vuelve sobre la escuela en tiempo presente, pero apelando al pasado. Hay un libro que está también disponible en acceso abierto en Claxo y en la UNIPE, que es La Escuela Plataforma de la Patria, en donde Adrián hace una reflexión o propone una serie de reflexiones sobre la escuela, pero, en fin, recuperando desde figuras como Nietzsche hasta Vasconcelos, en fin, Sarmiento. Entonces hay una cuestión ahí, me parece muy, muy potente para revisar. Y sin lugar a dudas debe haber, y yo no los conozco y esa es mi ignorancia, numerosos jóvenes historiadores de la educación que están produciendo extraordinarios trabajos, extraordinarias reflexiones, que sin lugar a dudas también son de una gran utilidad para hacer frente a este desafío. Mira que la formación metodológica es uno de los pies de los cuales cojeamos los que estamos en formación pedagógica y de ciencias de la educación, porque son pocos luego los espacios en los que uno pudiera acercarse. Generalmente, a menos me pasó a mí que habría que acercarse a veces con los historiadores y vaya, lo que hacen en el Cinvestav es una maravilla, ¿no? O sea,
junto a Elsie Rockwell tenemos también a Susana Quintanilla, ¿no? Cuyos trabajos sobre Vasconcelos son impresionantes. Y además la generación en la que se han congregado diversas historiadoras para hacer biografía, ¿no? Ese tipo de, es otra perspectiva que ojalá pudiéramos explorar muchísimo más. Sigo con las preguntas. Dice Damaris, segundo semestre de pedagogía, es estudiante. Dice, entre la escuela digital y la escuela tradicional, ¿cuál es el punto medio o la manera correcta de hacer uso de esta nueva era digital sin dejar atrás lo físico, libros, contacto docente-alumno? Y también tiene otra, perdón, otra pregunta Sí, ¿no? que ella misma, igual si se pudiera entrelazar. Y desde su punto de vista, ¿qué problemáticas surgirán o se harán más latentes a raíz de la pandemia y la educación digital forzada? A, a ver, sobre la segunda pregunta, creo que lo que hoy ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que se han agravado las brechas educativas. O sea que la pandemia, lejos de igualar, lejos de poner al alcance tecnología mediante la información o el conocimiento para todos y todas, lo que hizo fue marcar aún más las desigualdades que preexistían al inicio de la pandemia. Que digo preexistían porque tampoco veníamos de un mundo feliz, ¿no? Veníamos de un mundo atravesado por enormes desigualdades en un continente que está precisamente caracterizado como el más desigual del planeta. Entonces, en ese sentido, me parece que los puntos de equilibrios, a ver, no creo que pasen por una defensa irrestricta de la presencialidad y de la materialidad de la escuela, que la defendemos, rechazando de plano cualquier innovación tecnológica. O sea, no es que defiendo la presencialidad y eso me lleva a rechazar cualquier innovación tecnológica. Creo que las innovaciones tecnológicas no son las soluciones en sí mismas a los problemas educativos, que los problemas educativos se resuelven con más política de igualdad, con más política de inclusión, con más política de democratización de acceso al conocimiento, y si la tecnología viene a cumplir una función en el marco de esa política, es bienvenida. Cuando el problema, lo decía Pollux muy claramente, el problema es cuando la tecnología reemplaza la política como la que soluciona el problema, ¿no? La que lo reemplaza es la política. Entonces creo que el punto de equilibrio quizás tiene más que ver no tanto con la presencialidad y la virtualidad, sino con cómo la política define un piso común y garantiza un piso común de experiencias educativas para todos, ¿no? Con mayor igualdad, con mayor justicia, con mayores garantías de que todos podamos alcanzar o desplegar nuestro derecho a la educación. Creo que la solución va por ahí. La virtualidad tiene un montón de puntos fuertes, importantes. Esta conversación está teniendo lugar gracias a esas condiciones de virtualidad. Estas preguntas me llegan a mí, que estoy en este momento en el sur de la Argentina, gracias a estos dispositivos, y eso creo que es una de las ganancias, ¿no?, que nos ha dejado este contexto de pandemia. Ha multiplicado las conversaciones, los diálogos, las reflexiones. También ha dejado a muchos y a muchas afuera, precisamente por no contar con una conectividad, por no contar con un computador, etc. Bueno, la política es la respuesta a eso, ¿sí? La política es la que tiene que resolver esas inequidades, no es la tecnología por sí sola. La tecnología por sí sola solo va a generar más inequidad, ¿no? Y lo otro es que creo que es importante en nuestra economía diaria encontrar momentos y prácticas analógicas. No sé bien cómo llamarlo, pero es decir, el momento donde hay que apagar la pantalla, hay que apagar el teléfono, el móvil, y hay que volver al libro, volver a la conversación, volver al café con los amigos, sin la mediación tecnológica. Creo que eso también es fundamental, es algo del orden de lo humano, y corremos el riesgo de estar perdiéndolo, ¿no? La presencialidad recuperada, repotencializada,
y también que nosotros podamos utilizar este tiempo en el que hemos estado alejados de nuestra escuela, de nuestros colegas, de nuestros espacios de esparcimiento, que también nos sirvan para valorar aquello que nosotros veníamos recuperando, armando espacios, pero también que nos recuerden que es preciso seguir tejiendo redes, ¿no? Y que esto es algo también muy, muy importante, porque al momento de encontrarnos con América Latina, nos encontramos con voces que claman por resoluciones, por prácticas, por esto que ya lo veníamos comentando, por ejemplo, con la doctora Maristela Aguirre, cuyo enfoque de la genealogía de las prácticas escolares, de las prácticas educativas, nos permite evitar visiones lineales, ¿no? Yo creo que esto también es muy, muy importante que lo recuperemos para la historia de la educación, porque evitar estas visiones lineales es algo que tarde o temprano, ya que lleguemos a la presencialidad, hay que volver a incidir, ¿no? No podemos nosotros permitirnos estas historias como la decía un historiador mexicano, Luis González y González, ¿no? Evitar esta historia de bronce que utiliza esas mentirillas para aderezar los discursos. Eso es lo que hay que volver con toda la fuerza, con toda esta experiencia tan ardua, tan amarga que hemos tenido. Voy con un comentario de la profesora Lourdes Martínez. Ella es de la Facultad de Ingeniería de aquí de la UNAM y nos dice lo siguiente: la educación en México, en nivel básico y gratuita, no es igual en provincia que en el centro. En la Ciudad de México e inclusive dentro de la Ciudad de México, dependiendo de la alcaldía, es el compromiso del maestro. No todos, me imagino que no todos tienen el mismo, en la enseñanza. Y será que los maestros debemos tener al menos conocimientos básicos de la historiografía de la educación. Esta es una pregunta. ¿Debería ser obligatoria? Se responde la profesora Lourdes y dice, soy de la Facultad de Ingeniería. O sea, la pregunta sería entonces si los maestros deberían tener conocimientos básicos sobre historiografía de la educación. Wow, es una pregunta a la que me convendría responder afirmativamente, porque nos garantizaría chamba para rato. Pero creo que es más prudente recordar a Kant en esto, ¿no? Kant decía que no era bueno vencer, porque el que vence consigue esclavos. Y el que convence consigue apóstoles. Y quizás lo que hay que hacer es convencer, enamorar, más que imponer algo, más que volver obligatorio algo y obtener esclavos de esa obligación, es más interesante convencer, porque eso hace que el convencido se transforme a su vez en un nuevo predicador, decía Kant, ¿no? que va a llevar esa palabra todavía más lejos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una cultura no solo de la historia de la educación, de la historia de México, de la historia plurimilenaria de esa sociedad en la que yo tuve la enorme dicha de vivir 4 años y de la que me llevé pero un sinfín de enseñanzas, de experiencias extraordinarias. Creo que hay que volver a enamorar a los maestros y las maestras de la historia de la que forman parte, de la historia de la que vienen, y ese es un trabajo de convencimiento más que de imposición. De pensar de maneras muy imaginativas, muy creativas, cómo conectamos o cómo reconectamos, mejor dicho, con nuestros pasados, ¿no? Tanto con los pasados oficiales como con los pasados que han quedado, que han sido deliberadamente llevados al olvido. Creo que hay mucho trabajo por hacer y bueno, en eso también se nos juega, no solo los que hacemos historia de la educación, sino también creo que a los promotores culturales, en fin, a las múltiples personas interesadas en poder sí, pensar, no quiero decir pensar históricamente nada más, sino también que queremos pararnos desde nuestra cultura y hablar desde nuestra cultura, ¿no? Cuando Vasconcelos decía, ¿no? A través de la raza hablará nuestro espíritu, ¿no? De poder conectar pasado, presente y futuro. Creo que es una forma
de pararse frente al mundo, frente a las otras culturas y poder hablar con mucho orgullo y también con mucha criticidad desde nuestro lugar, ¿no? Eso me parece que es un trabajo, wow, impresionante. Mira que la labor, por ejemplo, que han hecho historiadoras como Belinda Arteaga en México, que es, creo que también una labor de convencimiento de los profes, ¿no? Que se animen, como ella bien lo diría en una de sus conferencias, que las tenemos en YouTube, dice, maestros, debemos dejar de ser los técnicos de la enseñanza para hacer de la historia de la educación una necesidad, ¿no? Pero ella, hablando de esta material, de estas necesidades materiales que tenemos de contarnos la forma en que hemos llegado hasta aquí, el compromiso, el tamaño del compromiso que tenemos con nuestros estudiantes. Y va otro comentario por parte de Areli González. Dice, eso que menciona sobre el piso común es muy interesante, ya que mediante este se obtendrá movilidad social, siempre y cuando la educación superior sea de calidad, ya que esto permitirá incorporarnos al mercado laboral exitosamente. Este es un comentario que teníamos de parte de uno de nuestros, de alguien de nuestro Sí, auditorio. no incorporarse, digo, es muy importante incorporarse al mercado laboral y hacerlo para desarrollar la profesión en la que uno se formó, pero también es importante incorporarse a la arena pública, al espacio público como un ciudadano formado, crítico, que es capaz de defender sus derechos, que es capaz también de percibir cuando los derechos de los otros son vulnerados. Me parece que esa mirada es cierta, pero parcial. Creo que también está todo lo otro, ¿no? Que es muy importante. Por supuesto, uno estudia una carrera para ganarse la vida, pero también es verdad que el paso por instituciones como la UNAM lo forman y la forman a uno con otros principios, otros fundamentos que tienen que ver también con una dimensión de la ciudadanía, ¿no? Sin duda. Creo que ha sido muy, muy, muy nutritivo este diálogo. Hemos encontrado muchos puntos de encuentro. Para los que estamos enamorados de la historiografía de la educación en nuestro país y en América Latina, pues nos damos cuenta de que los retos son monumentales, que hay que compartirnos más material, que hay que compartirnos también notas metodológicas, hay que compartirnos también nuestros propios trabajos, ¿no? Porque esto también es importante que nos leemos, que nos leamos, que nos comentemos y que también sigamos construyendo un conocimiento histórico que lo podamos nosotros leer y releer, porque digamos que esa es una de las cualidades, como dijera Italo Calvino, de los clásicos, de encontrar a estos libros que siempre tienen algo que decir, que son como si fueran talismanes, y a mí me da muchísimo gusto que hayamos tenido en esta ocasión al doctor Nicolás Arata, a quien yo le agradezco muchísimo. Y bueno, antes de que nosotros vayamos a cerrar, quisiera recordarle a nuestro auditorio que estos bellísimos libros los tenemos esperando que ya volvamos a la presencialidad por la editorial Axolotl aquí en México, y si a algunos les interesa, todavía van a encontrar algunos de estos títulos por la editorial Axolotl. Si gustan, les podemos dejar el link aquí en la presentación, pero lo bueno es que tenemos estos libros al alcance de un clic para todos aquellos que nos gusta el pensamiento pedagógico argentino, ¿no? Ya en otra ocasión hablaremos de nuestro querido Julio Barcos, ya en otra ocasión hablaremos de estos pedagogos y educadores argentinos que se tomaron tan en serio la reforma universitaria, la renovación de las ideas, la demolición del positivismo y la creación de nuevas formas de pensar la educación y la pedagogía. Pues entonces quisiera agradecerte, Nicolás, por la forma como nos has expuesto, tu presentación, tus discursos, el trato, y quisiera ceder ahora pues los micrófonos para Itzel Casillas también. Estamos del otro lado, ya concluyendo con nuestro evento. Bien, muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias a nombre de todo el proyecto de investigación. Es para nosotros un honor haber contado con tu participación.
Le agradezco muchísimo a Pollux haber estado al pie del cañón en este momento, siendo integrante, miembro de este proyecto, a Israel, por supuesto, por su coordinación académica. Y bueno, sí, este evento no sería lo que es sin la participación, por supuesto, de quien nos sigue en Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron por sus comentarios, sus preguntas y sus reacciones. Y bueno, esperamos Israel y yo tener noticias pronto del próximo evento y les estaremos informando vía Facebook de qué conversación sigue. Les agradecemos muchísimo y bueno, pues nos seguiremos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Hasta luego.